Imagina mirar al cielo en 1961. El mundo está dividido en dos potencias que parecen estar jugando una partida de ajedrez a escala global. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten no solo en armas nucleares, sino también en quien controla el espacio. Y de repente, un hombre se planta frente a un micrófono y dice: antes de que acabe esta década, llevaremos a un hombre a la Luna y lo traeremos de regreso sano y salvo. Ese hombre era John F. Kennedy. Y lo increíble es que lo lograron. Pero, ¿cómo demonios se pasó de cohetes militares a caminar sobre la superficie de otro mundo en menos de 10 años? La historia del viaje a la Luna no comenzó con la NASA ni con astronautas sonrientes entrenando en piscinas. Empezó con la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, en su carrera por crear armas que cambiaran el rumbo del conflicto, desarrollaron el Quinto II, el primer misil balístico de largo alcance. Su creador, Wernher von Braun, un ingeniero brillante y ambicioso que soñaba con viajar a otros planetas, pero que terminó trabajando para Hitler porque era la única forma de conseguir recursos. Cuando la guerra terminó, tanto soviéticos como estadounidenses se lanzaron como buitres a capturar a los científicos alemanes. Von Braun y su equipo terminaron en Estados Unidos, mientras que la URSS se quedó con planos, piezas y también con expertos que habían trabajado en el programa nazi. La Guerra Fría convirtió esos restos de tecnología en oro. Y aquí empieza la carrera espacial de verdad. Los soviéticos, con Sergei Korolev al mando, un genio que había sobrevivido al Gulag, sorprendieron al mundo en 1957 lanzando el Sputnik, el primer satélite artificial. Un simple bip bip en el espacio que desató el pánico en Washington. Si podían lanzar un satélite, podían lanzar una bomba nuclear sobre Estados Unidos. Y peor aún, 2 años después, en 1961, los soviéticos hicieron lo impensable. Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Estados Unidos iba muy detrás. El programa Mercury apenas estaba probando vuelos suborbitales, con cohetes que a veces explotaban en la plataforma. Aquí es donde entra en juego el discurso de Kennedy. No fue solo idealismo. Fue estrategia política y militar. Estados Unidos necesitaba un objetivo claro y espectacular para superar a la URSS. Y no bastaba con igualar. Había que ir más allá. Si los soviéticos habían puesto al primer hombre en órbita, los estadounidenses pondrían al primero en la Luna. Era un reto tan enorme que muchos científicos lo consideraban imposible en ese momento. El plan se llamó Programa Apolo. Y no era simplemente construir un cohete más grande. Era crear toda una infraestructura. Un cohete colosal, el Saturno V, capaz de transportar más de 100 toneladas fuera de la Tierra. Naves espaciales seguras para que 3 astronautas pudieran vivir, trabajar y volver con vida. Un módulo lunar que pudiera separarse, descender, alunizar y luego despegar de nuevo. Sistemas de comunicación capaces de mantener contacto a casi 400.000 kilómetros de distancia. Y entrenar a una nueva generación de pilotos para convertirse en astronautas. El reto era tan monstruoso que se estima que trabajaron en él más de 400.000 personas entre ingenieros, técnicos y científicos, repartidos en miles de empresas y universidades. Era el mayor proyecto tecnológico de la historia hasta entonces. Pero todo esto no era solo ciencia. También era política pura y dura. Cada éxito soviético era un golpe al orgullo estadounidense. Cada explosión en un lanzamiento americano era portada mundial. La carrera espacial se convirtió en espectáculo, propaganda y símbolo de poder. La Luna era más que un satélite, era un trofeo. Mientras tanto, en paralelo al glamour del espacio, ocurría algo inquietante. Tanto Estados Unidos como la URSS tenían programas secretos donde probaban límites humanos, aislamiento extremo, aceleraciones brutales, ingravidez prolongada. Muchos pilotos sufrían mareos, pérdidas de conciencia y fracturas en simuladores centrífugos. El espacio no era un destino romántico, era hostil, frío y letal. Los astronautas se entrenaban sabiendo que cada misión podía ser la última. Y aún así, había una fe ciega en que se lograría. Kennedy lo dijo en su famoso discurso en Rice University en 1962, elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Esa frase se convirtió en lema, en desafío, en empuje. Los primeros pasos del programa Apolo fueron duros. Antes de pensar en alunizar,
había que dominar la órbita terrestre. El proyecto Gemini fue clave. Enseñó a los astronautas a acoplar naves en el espacio, a realizar caminatas espaciales y a sobrevivir en misiones largas. Cada vuelo era un ensayo para algo más grande. Sin embargo, la realidad golpeó pronto. En enero de 1967, durante una prueba en tierra, la cápsula del Apolo 1 se incendió por un cortocircuito en una atmósfera de oxígeno puro. Los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee murieron atrapados. Fue una tragedia brutal que casi detiene el programa, pero también obligó a rediseñar todo el sistema de seguridad, haciéndolo más robusto. La carrera continuó. En 1968, la misión Apolo 8 dio un salto gigantesco. 3 astronautas orbitando la Luna por primera vez en la historia. No alunizaron, pero las imágenes de la Tierra azul y frágil elevándose sobre el horizonte lunar impactaron al mundo. Fue el preludio. El camino estaba listo. Así que cuando el 16 de julio de 1969 el cohete Saturno V rugió desde Cabo Cañaveral llevando a bordo a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, la humanidad contuvo la respiración. El viaje hacia la Luna estaba en marcha. Pero llegar hasta allí fue mucho más que un viaje técnico. Fue una historia de ingenieros obsesivos, de políticos arriesgados, de pilotos valientes, de accidentes y de triunfos. Un salto que parecía ciencia ficción, y que en apenas una década se convirtió en realidad. Cuando la gente vio despegar el Saturno V por primera vez, muchos pensaron que era imposible que algo tan gigantesco pudiera levantarse del suelo. Imagina un edificio de 36 pisos, pero lleno de explosivos. Eso era el Saturno V. El cohete que llevó al hombre a la Luna no solo fue grande, fue la máquina más potente jamás construida por la humanidad. La misión de crear este coloso recayó en Wernher von Braun, el mismo ingeniero que había diseñado los Quinto II nazis. Ahora trabajaba para Estados Unidos y tenía una obsesión: construir un cohete que pudiera ir más allá de la órbita terrestre. Su visión se cristalizó en un proyecto que parecía sacado de la ciencia ficción. El Saturno V no era un simple cohete, era una obra de arte de la ingeniería moderna, diseñada para una única tarea: llevar hombres a la Luna y traerlos vivos de vuelta. El tamaño del reto. Para entenderlo: peso total al despegar, 3.000 toneladas. Altura, 110 metros. Potencia de empuje, equivalente a 400 aviones de combate encendidos al mismo tiempo. Costo, más de 6.500 millones de dólares de la época, unos 50.000 millones actuales. Nada parecido había existido antes. Y lo más increíble es que, a pesar de su brutalidad, el Saturno V fue un cohete extremadamente confiable. Todos sus lanzamientos fueron exitosos. 3 monstruos en uno. El Saturno V estaba dividido en 3 etapas, cada una con un papel crucial. Primera etapa: SIC-5 motores F1 que quemaban queroseno refinado y oxígeno líquido. Su misión: sacar el cohete de la Tierra. En apenas 2 minutos y medio levantaban esa mole de acero y la llevaban a más de 60 kilómetros de altura. Cada motor F1 era tan grande que podías meter un coche entero dentro de su campana. Segunda etapa: S2 menos visible, pero igual de brutal. 5 motores J2 que funcionaban con hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Su objetivo: empujar la nave hasta casi entrar en órbita. Tercera etapa: SIVB, un solo motor J2 que primero colocaba el conjunto en órbita terrestre, y luego se encendía otra vez para lanzar a los astronautas hacia la Luna, en la llamada inyección translunar. En la punta del cohete iba la joya: el módulo de mando y servicio, CSM, y, acoplado, el módulo lunar LM. Todo protegido por una torre de escape capaz de catapultar la cápsula en caso de emergencia durante los primeros minutos de vuelo. El drama detrás del éxito. Diseñar este cohete no fue nada sencillo. El motor F1, por ejemplo, parecía una pesadilla imposible. Generaba tanta potencia que al principio simplemente explotaba. Durante meses los ingenieros no entendían por qué. Vibraciones, combustión inestable, ondas de choque internas, todo jugaba en su contra. Hubo pruebas que acabaron con gigantescas bolas de fuego en el desierto. Pero no se rindieron. Ajustaron válvulas, rediseñaron inyectores, probaron miles de combinaciones hasta que el motor funcionó de manera estable.
Fue la victoria de la perseverancia sobre la física más salvaje. También estaba el problema del hidrógeno líquido en la segunda etapa. Es el combustible más eficiente, pero también el más caprichoso. Se escapa por cualquier rendija porque sus moléculas son diminutas. Para mantenerlo en estado líquido hay que enfriarlo a menos 253 grados. Un descuido y todo explota. Los ingenieros de la empresa North American Aviation se dejaron la piel para dominarlo. Cada etapa se fabricaba en diferentes partes del país. Luego, enormes aviones C-5 Galaxy o barcazas fluviales transportaban las piezas hasta el Centro Espacial Kennedy en Florida. El ensamblaje se hacía en el gigantesco Vehicle Assembly Building, VAB, el edificio más grande del mundo en volumen. Allí, bajo techo, se armaba el monstruo. Solo moverlo hasta la plataforma de lanzamiento requería un vehículo especial, el Crawler Transporter, una especie de tanque con patas de acero que se movía a 1 km por hora. La primera prueba real. El debut del Saturno V ocurrió el 9 de noviembre de 1967 con la misión Apolo 4. Era un vuelo no tripulado, pero clave. La tensión era máxima. Nadie sabía si el cohete funcionaría como se había prometido. Cuando los motores rugieron, la vibración se sintió a más de 5 kilómetros de distancia. La onda expansiva rompió ventanas en casas cercanas. El cielo se iluminó como si amaneciera de golpe. Y lo más importante, funcionó a la perfección. El Saturno V había nacido. A partir de ahí, cada prueba reforzó la confianza. En diciembre de 1968, con el Apolo 8, 3 astronautas viajaron alrededor de la Luna usando este cohete. Fue un éxito total y un golpe directo al orgullo soviético. ¿Por qué tan grande? Mucha gente se pregunta, ¿no se podía usar algo más pequeño? La respuesta es no. Para alunizar con la estrategia elegida, llamada Lunar Orbit Rendezvous, encuentro en órbita lunar, hacía falta un cohete gigantesco. La idea era mandar 3 astronautas en una nave. 2 bajarían a la Luna en el módulo lunar, mientras el tercero quedaría orbitando. Después, el módulo despegaría de la superficie y se acoplaría con la nave principal para regresar a la Tierra. Todo eso exigía transportar toneladas de combustible, sistemas de soporte vital y escudos térmicos. El Saturno V era el único capaz de hacerlo. El símbolo del poder humano. El Saturno V no solo fue ingeniería, se convirtió en un símbolo. Cada lanzamiento atraía a miles de personas a Florida que acampaban días enteros para ver despegar el coloso. Era el espectáculo tecnológico definitivo, un rugido que hacía temblar el suelo y ponía la piel de gallina. Incluso hoy, medio siglo después, sigue siendo el cohete más potente jamás lanzado con éxito. Ni el transbordador espacial, ni los cohetes modernos de SpaceX lo han superado todavía en capacidad de carga a la órbita lunar. Cuando Armstrong, Aldrin y Collins despegaron el 16 de julio de 1969, lo hicieron gracias a este monstruo. Un cohete nacido de guerras, miedos, errores y genialidades. El Saturno V fue, literalmente, la escalera que nos permitió salir del planeta. Julio de 1969. Medio planeta frente a un televisor en blanco y negro. 3 hombres dentro de una cápsula minúscula, a punto de subirse a la máquina más poderosa de la historia. Un lanzamiento que podía acabar en gloria o en tragedia mundial transmitida en directo. El Apolo 11 no era solo una misión. Era el desenlace de una carrera que había costado miles de millones, vidas humanas y una década entera de obsesión. Y ahora, todo dependía de Armstrong, Aldrin y Collins. El despegue. El 16 de julio de 1969, a las 9:32 de la mañana en Florida, el Saturno V rugió con sus 5 motores F1. La vibración era tan brutal que incluso a 5 kilómetros de distancia la gente sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. La torre de lanzamiento se alejó lentamente y el cohete comenzó su ascenso. Dentro de la cápsula, los astronautas estaban literalmente pegados a sus asientos, con 4 millones de kilos de empuje bajo los pies. Cada fase del vuelo estaba cronometrada al segundo. 2 minutos y medio después, la primera etapa se desprendió. A los 9 minutos, ya estaban en órbita terrestre. Pero ese era solo el calentamiento. Tras 2 vueltas a la Tierra, la tercera etapa se encendió de nuevo y los lanzó hacia la Luna. Ese momento se llamó inyección translunar.
una única maniobra que, si fallaba, podía condenarlos a perderse en el espacio. El viaje de 3 días. El trayecto a la Luna duró alrededor de 76 horas. Para mantener el control térmico, la nave giraba lentamente sobre su eje, como un pollo en un asador. Desde la cápsula, los astronautas veían la Tierra hacerse cada vez más pequeña, un disco azul flotando en la negrura infinita. Michael Collins, el piloto del módulo de mando, escribió después que lo más sorprendente no era la Luna, sino la fragilidad de la Tierra vista desde afuera. Todo lo que conoces está en esa canica azul, y lo puedes tapar con tu dedo pulgar. En esos días, el público en la Tierra seguía cada reporte. Se transmitían conversaciones entre los astronautas y Houston, donde decenas de ingenieros vigilaban cada parámetro. El más famoso de todos era la frase que siempre confirmaba que la comunicación funcionaba. Houston, aquí base tranquilidad, pero esa parte llegaría después. El descenso. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 entró en órbita lunar. Desde allí, Armstrong y Aldrin se pasaron al módulo lunar, apodado Eagle, Águila. Collins se quedó en el módulo de mando, orbitando en soledad. El Eagle inició el descenso hacia la superficie. Todo estaba automatizado, pero Armstrong tenía un papel crucial: supervisar y tomar el control si algo salía mal. Y vaya si salió. Cuando estaban a punto de alunizar, el ordenador de a bordo empezó a lanzar alarmas. Se estaba sobrecargando de datos. En Houston, los controladores tuvieron segundos para decidir: ¿abortamos o seguimos? El ingeniero de software Steve Valles gritó «Go», y la misión continuó. Pero había otro problema. El sitio elegido estaba lleno de rocas y cráteres. Si seguían descendiendo allí, el módulo podía volcar y quedar destruido. Armstrong tomó el control manual, volando el Eagle como si fuera un helicóptero torpe. El combustible se agotaba. Quedaban 60 segundos. 30 segundos. Y entonces, la voz serena de Armstrong. «Houston, aquí base tranquilidad. El Águila ha aterrizado». Silencio. Luego aplausos, gritos, lágrimas. La humanidad había llegado a otro mundo. El primer paso. 6 horas después, con millones de personas mirando en directo, Neil Armstrong bajó por la escalera del módulo. Una cámara retransmitía la escena en blanco y negro. Sus botas tocaron el suelo polvoriento de la Luna y pronunció la frase que pasó a la historia. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Buzz Aldrin se unió minutos después. Describió la superficie como una magnífica desolación. Los dos astronautas desplegaron instrumentos científicos, clavaron la bandera estadounidense y hablaron por radio con el presidente Nixon en la Casa Blanca. La llamada más lejana de la historia. Mientras tanto, Michael Collins daba vueltas en solitario a la Luna. Fue, durante unas horas, el ser humano más aislado que jamás haya existido. Cuando pasaba por detrás de la Luna, ni siquiera Houston podía hablarle. Él mismo bromeó después: si hubiera fallado el módulo lunar, habría sido el único que volvería a casa. No me habría sentido un héroe, sino el hombre más solitario del mundo. La vuelta. Tras poco más de 2 horas caminando, Armstrong y Aldrin regresaron al módulo. Dormir fue casi imposible. Estaban sobreexcitados, flotando en la ingravidez, escuchando cada sonido de la nave. Al día siguiente, encendieron el motor de la etapa de ascenso del Eagle y despegaron de la Luna para reunirse con Collins en órbita. Esa maniobra era de altísimo riesgo. Si fallaba, quedarían atrapados allí para siempre. Pero funcionó. El Eagle se acopló con el módulo de mando, transfirieron las rocas lunares recogidas y luego dejaron atrás la etapa lunar, que quedó abandonada en la órbita. 3 días después, el 24 de julio, la cápsula reentró en la atmósfera terrestre a más de 39.000 km por hora. El escudo térmico soportó temperaturas de 2.700 grados. Finalmente, el Apolo 11 cayó en el Pacífico, donde un portaaviones los rescató. El impacto. La misión fue seguida en directo por más de 600 millones de personas, la transmisión más vista de la historia hasta entonces. La carrera espacial había terminado. Estados Unidos había ganado. Pero más allá de la política, el logro fue humano. En una sola década,
La especie que había aprendido a volar apenas 66 años antes había pisado otro mundo. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin pusieron pie en la superficie lunar el 20 de julio de 1969, lo hicieron en un entorno que no se parecía a nada que un ser humano hubiera experimentado antes. La Luna es un lugar hostil, sin aire, sin agua, con temperaturas extremas que van de los 120 grados bajo el sol a los menos 170 en la sombra. Todo lo que hicieron durante esas horas fue posible gracias a una ingeniería milimétrica y a una preparación casi militar. El primer reto eran los trajes espaciales. Cada uno pesaba más de 80 kilos en la Tierra, aunque en la Luna se sentían mucho más ligeros por la baja gravedad. Eran auténticas naves individuales, múltiples capas de tela, aluminio y fibras especiales, un sistema de soporte vital en la mochila que proporcionaba oxígeno, regulaba la temperatura y eliminaba el dióxido de carbono. Un fallo mínimo y el astronauta moría en segundos. Incluso moverse era difícil. Los guantes rígidos hacían que manipular herramientas pareciera una tortura. Caminar se convertía en un salto torpe, como si fueran niños aprendiendo a dar pasos. Su primera tarea fue desplegar la bandera estadounidense. Clavaron el mástil, pero la falta de aire hizo que la tela cayera como un trapo. Para solucionarlo, colocaron una varilla horizontal que la mantuvo extendida. Esa imagen, Armstrong y Aldrin junto a la bandera, se convirtió en uno de los iconos más poderosos del siglo XX. Después instalaron un panel reflectante para medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna con rayos láser y un sismógrafo para estudiar los pequeños temblores lunares. El polvo lunar fue otra sorpresa. Se pegaba a todo: trajes, viseras, guantes. Era abrasivo como vidrio molido y olía a pólvora quemada, según describieron los astronautas al regresar al módulo. Respirarlo directamente habría sido mortal. Ese polvo cubría la superficie, fruto de miles de millones de años de impactos de meteoritos pulverizando las rocas. Caminar sobre él era como andar en arena fina, pero con una gravedad 6 veces menor, lo que provocaba saltos lentos y elegantes, aunque poco prácticos. En apenas 2 horas y media de exploración, recogieron más de 21 kilos de muestras. Rocas de basalto formadas por antiguas erupciones volcánicas, fragmentos que contaban la historia geológica de un mundo sin atmósfera. Cada piedra fue colocada cuidadosamente en bolsas, porque para los científicos de la Tierra esas muestras eran un tesoro incalculable. Pero la vida en la Luna no era solo ciencia. También había detalles humanos. Armstrong llevaba en su bolsillo un pequeño recordatorio de los astronautas del Apolo 1, que habían muerto en 1967. Y Aldrin, de fe cristiana, realizó discretamente un rito de comunión con un pequeño cáliz que había traído. Ninguno de estos actos apareció en la transmisión oficial, pero formaron parte íntima de la misión. El módulo Eagle, mientras tanto, era un espacio diminuto e incómodo. 2 hombres apretados en una cabina del tamaño de un coche pequeño, con paredes tan finas que podías golpear el casco y sentir casi directamente el vacío del espacio al otro lado. Intentaron dormir unas horas, pero fue imposible. Demasiado calor, ruido constante de ventiladores y la emoción de estar sobre otro mundo. Apenas lograron descansar recostados en el suelo metálico del módulo. La comunicación con Houston era constante. Cada movimiento, cada palabra, quedaba registrado. Pero también había momentos de silencio, cuando simplemente observaban el horizonte gris, desolado y eterno. Aldrin lo llamó magnífica desolación, una frase que resumía la paradoja de estar en un lugar tan hermoso y a la vez tan muerto. Antes de marcharse, dejaron varios objetos simbólicos. Una placa metálica firmada por Nixon y por los astronautas con la inscripción «Aquí, hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna. Julio de 1969 DC vinimos en paz en nombre de toda la humanidad». Medallas conmemorativas en honor a Gagarin y Komarov, los cosmonautas soviéticos caídos y una insignia de la misión Apolo 1 en memoria de sus compañeros muertos. No era solo una victoria americana, también era un homenaje universal. Cuando llegó la hora de partir, Armstrong y Aldrin regresaron al Eagle cubiertos de polvo. El interior se llenó de ese olor metálico extraño. Revisaron los sistemas, encendieron el motor de ascenso y en un instante dejaron atrás la superficie lunar. Desde la ventanilla vieron cómo el módulo de descenso quedaba abandonado en el mar de la tranquilidad, como un monumento silencioso a la primera huella humana fuera de la Tierra. Habían pasado apenas 21 horas en la Luna,
pero fue suficiente para cambiar la historia para siempre. En ese tiempo demostraron que el ser humano podía sobrevivir en otro mundo, aunque solo fuera de manera temporal, y trajeron de vuelta pruebas que revolucionaron nuestro conocimiento sobre el origen del sistema solar. El Apolo 11 no fue un viaje cómodo ni glamuroso. Fue duro, arriesgado, incómodo y peligroso. Pero Armstrong y Aldrin lo lograron. Supieron moverse, trabajar y resistir en un mundo sin aire, sin agua y sin vida. Y lo hicieron con la serenidad de quienes saben que están protagonizando un capítulo irrepetible en la historia de la humanidad. El regreso del Apolo 11 no fue solo un triunfo político y mediático. Fue un antes y un después en el conocimiento científico de nuestro lugar en el universo. Hasta ese momento, la Luna era un misterio. Se veía desde la Tierra, se fotografiaba con telescopios, pero nadie sabía con certeza cómo se había formado, qué materiales la componían o qué relación tenía con la Tierra. Armstrong, Aldrin y los que vinieron después trajeron respuestas. Y también preguntas nuevas. Las rocas lunares fueron el mayor tesoro. En total, las misiones Apolo trajeron más de 380 kilos de muestras. Lo que parecía un simple conjunto de piedras resultó ser una biblioteca geológica. Los análisis revelaron que la Luna estaba hecha en gran parte de basaltos volcánicos y anortosita, rocas que no se parecían a lo que se encontraba en la corteza terrestre común. Lo más impactante fue que la composición isotópica del oxígeno en esas rocas era idéntica a la de la Tierra. Eso apoyó una teoría revolucionaria, que la Luna se formó cuando un objeto del tamaño de Marte chocó contra la Tierra primitiva hace unos 4.500 millones de años. Ese impacto lanzó escombros al espacio que se unieron hasta formar nuestro satélite. Sin las rocas del Apolo, esta teoría probablemente seguiría siendo una especulación. Los experimentos instalados también abrieron una ventana única. El panel reflectante permitió medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna, 384.400 kilómetros de media, y se comprobó que la Luna se aleja unos 3,8 centímetros al año. Los sismógrafos registraron lunares o moonquakes, temblores provocados por impactos de meteoritos o por la gravedad de la Tierra. Descubrimos que la Luna no es geológicamente muerta del todo, sino un cuerpo dinámico en su interior. En lo práctico, las misiones demostraron que el ser humano puede sobrevivir fuera de su planeta si tiene la tecnología adecuada. Se aprendió a gestionar trajes espaciales, sistemas de soporte vital, acoplamientos en órbita y reentradas atmosféricas desde velocidades altísimas. Todo eso fue el cimiento de la exploración espacial posterior, el transbordador, la Estación Espacial Internacional e incluso los planes actuales para ir a Marte. Pero también hubo lecciones políticas. El Apolo 11 cerró la carrera espacial en favor de Estados Unidos, y la Unión Soviética abandonó poco después sus intentos de enviar cosmonautas a la Luna. Sin embargo, el interés público empezó a decaer rápido. Después del primer alunizaje, los siguientes ya no generaban el mismo entusiasmo. La gente se acostumbró demasiado deprisa a lo extraordinario. Para muchos, otro astronauta en la superficie era más de lo mismo. Los titulares se acortaban, las audiencias bajaban y el Congreso empezó a recortar presupuestos. Aún así, hubo hitos increíbles. El Apolo 12 demostró que se podía aterrizar con precisión a pocos metros de una sonda previa. El Apolo 14 resolvió problemas de fallos anteriores. Y las misiones Apolo 15, 16 y 17 llevaron el Lunar Rover, un vehículo eléctrico que permitió explorar kilómetros de terreno. Los astronautas describían la experiencia como conducir un coche de juguete en cámara lenta sobre un desierto gris. Gracias a eso, se ampliaron mucho las muestras recogidas y se cartografiaron regiones completamente distintas de la Luna. No todo fue gloria. El Apolo 13, en 1970, casi terminó en tragedia. Una explosión en el módulo de servicio obligó a abortar el alunizaje y convirtió la misión en una carrera desesperada por sobrevivir. La frase Houston, tenemos un problema, se volvió parte de la cultura popular. Con ingenio, improvisación y disciplina, lograron regresar vivos. Fue, en cierto modo, el mayor fracaso técnico pero también el mayor éxito humano de la NASA. Demostró que, incluso en el desastre, podían traer a casa a su tripulación. Más allá de lo científico, las misiones lunares tuvieron un impacto cultural profundo. La foto Earthrise, tomada por el Apolo 8 y más tarde la Blue Marble, del Apolo 17,
mostraron a la humanidad la Tierra como un punto frágil y solitario en la inmensidad del espacio. Esas imágenes alimentaron movimientos ecologistas, inspiraron arte, música y literatura, y recordaron que todos compartimos el mismo hogar. Fue un cambio de perspectiva colectiva. Por primera vez, nos vimos desde afuera. En términos tecnológicos, el programa Apolo aceleró desarrollos que hoy parecen cotidianos. Microchips, materiales resistentes al calor, sistemas de comunicación satelital, filtrado de agua, paneles solares y técnicas de miniaturización tuvieron un empuje gigantesco gracias a la carrera espacial. Mucho de lo que usamos hoy tiene raíces en esa década de locura por llegar a la Luna. Al final, lo que la Luna nos enseñó fue doble. Nos dio claves científicas sobre nuestro origen y nos mostró lo que somos capaces de lograr cuando la humanidad concentra recursos, talento y voluntad en un objetivo claro. Fue una lección de humildad, porque vimos lo pequeños que somos en el cosmos, y al mismo tiempo una lección de orgullo, porque demostramos que podemos superar lo imposible. Cuando la misión final, Apolo 17, despegó en diciembre de 1972, nadie imaginó que sería la última vez que un ser humano pisaría la Luna. Desde entonces, no hemos vuelto. Las huellas siguen allí, intactas, porque no hay viento ni lluvia que las borre. Son cicatrices silenciosas en un mundo muerto, esperando a que algún día regresemos. El Apolo terminó en 1972 con la misión número 17. Después de 6 alunizajes exitosos, 12 hombres caminaron sobre la Luna. Ninguna mujer, ningún astronauta no estadounidense. Y desde entonces, nadie ha vuelto. Medio siglo después, las huellas siguen allí, inmutables. ¿Qué significó realmente todo aquello y qué queda por conquistar? El primer legado es la demostración de lo posible. Cuando Kennedy lanzó el reto en 1961, ni siquiera existía la tecnología necesaria. En apenas 8 años, se inventó, se probó y se ejecutó un plan que parecía ciencia ficción. Fue la prueba de que, con voluntad política, recursos y organización, el ser humano puede superar barreras inimaginables. El Apolo se convirtió en la vara de medir de todo gran proyecto tecnológico posterior. Cada vez que alguien dice eso es imposible, la respuesta inevitable es, también lo era llegar a la Luna. El segundo legado es científico. Gracias a las misiones Apolo, sabemos cómo se formó la Luna, cómo evoluciona la Tierra, cómo funcionan los procesos geológicos en ausencia de atmósfera. Las muestras siguen siendo analizadas hoy, con técnicas que ni existían en 1969 y aún generan descubrimientos. El reflejador láser instalado por Armstrong y Aldrin sigue activo. Con él, se mide la distancia Tierra-Luna cada día. Medio siglo después, los experimentos siguen vivos. El tercer legado es cultural. La imagen de la Tierra desde el espacio cambió nuestra forma de vernos. La idea de un planeta frágil, sin fronteras visibles, impulsó movimientos ecologistas, pacifistas y una visión global. El Apolo nos recordó que somos una sola especie en un único hogar. También dejó un imaginario poderoso. Astronautas, cohetes, la bandera en la Luna, frases inmortales. Fue un relato compartido por toda la humanidad, más allá de banderas o ideologías. El cuarto legado es político. La carrera espacial fue un reflejo de la Guerra Fría. Estados Unidos usó la Luna como vitrina de superioridad tecnológica y, al lograrlo, frenó a la URSS en ese terreno. Pero también fue el inicio de la cooperación internacional. Décadas después, la Estación Espacial Internacional reunió a países rivales en un mismo proyecto. El Apolo mostró que la competencia puede llevarnos lejos, pero también que la colaboración puede llevarnos aún más. ¿Por qué no volvimos? La respuesta es simple: dinero y prioridades. El Apolo fue carísimo, y una vez ganada la carrera, el interés político y social cayó. Vietnam, la crisis del petróleo, otros problemas en la Tierra ocuparon la agenda. Los planes de bases lunares y viajes a Marte se archivaron. Durante medio siglo, la humanidad se limitó a orbitar su propio planeta. Pero el legado del Apolo no quedó enterrado. Inspiró a generaciones de ingenieros, científicos y soñadores. Sin Apolo, no existirían las naves espaciales modernas, las sondas a Marte, ni empresas privadas como SpaceX o Blue Origin. Cada lanzamiento actual, cada cohete que despega, lleva en su ADN las lecciones del Saturno V y de los módulos lunares. Hoy, el regreso a la Luna está en marcha.
El programa Artemis de la NASA, en colaboración con Europa, Japón y Canadá, planea llevar a la primera mujer y al primer astronauta no estadounidense a la superficie lunar en los próximos años. Se quiere construir una estación en órbita lunar y bases permanentes en la superficie. La diferencia con el Apolo es clara, no será una visita simbólica, sino un intento de quedarse. Y más allá de la Luna, el siguiente gran salto es Marte. El planeta rojo es mucho más lejano y hostil, pero también el objetivo natural de la exploración humana. Viajar allí implicará meses de trayecto, radiación, aislamiento y desafíos técnicos que hacen que Apolo parezca un ensayo general. Pero la lógica del progreso apunta hacia allá. Si ya pisamos otro mundo, el siguiente está en la lista de espera. El Apolo nos enseñó que los límites son más mentales que físicos. Nos mostró lo que ocurre cuando la humanidad concentra su inteligencia y su coraje en un solo propósito. También nos recordó que cada logro abre nuevas preguntas. ¿Estamos preparados para convertirnos en una especie multiplanetaria? ¿Queremos hacerlo? ¿Qué significa dejar huellas fuera de la Tierra? Cuando Armstrong bajó aquella escalera en 1969, dijo que era un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Medio siglo después, ese salto sigue resonando. Fue el primer capítulo de una historia que aún no hemos terminado de escribir. La Luna sigue allí, esperando nuestro regreso. Marte nos observa como un desafío silencioso. Y nosotros, desde este pequeño planeta azul, seguimos soñando con el próximo gran salto.